¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo curso de programación en C. En esta ocasión, para enseñarles lo que es el manejo de archivos en C. Aquí en la portada que he diseñado les muestro la sintaxis, una sintaxis básica para trabajar con archivos. Más adelante en el video les explicaré de qué trata esta sintaxis. Vamos a profundizar más. Antes de pasar a la parte de código, quiero hacer una pequeña introducción teórica. Normalmente mis videos son totalmente prácticos, pero ya que quiero iniciar un curso completo sobre, en este caso sobre archivos, me gustaría que este primer video lleve algo de teoría para que sepan a qué nos enfrentamos. Lo primero que quiero mostrarles entonces es qué es un archivo. Un archivo es, a mi manera de verlo, algo así como una hoja. Dentro de la memoria de la computadora se creará algo así como una hoja que nosotros no podemos ver hasta que lo extraigamos de la memoria y lo mostremos en pantalla. Por ejemplo, aquí tengo un archivo que es una lista de contactos en la que registran nombres, apellidos, teléfono y dirección de personas, de empresas, instituciones, etcétera, a las que quieren contactar después. Entonces, un archivo nos servirá para guardar información a la que nosotros queremos acceder posteriormente. En este caso, una lista de contactos. En la memoria de la computadora, los archivos no se guardan de esta manera que les muestro acá. En realidad aquí lo que les muestro es cómo se visualizaría una lista de contactos en la pantalla, pero en la memoria no se guarda de esta manera. Adelante profundizamos en cómo se guarda la información que nosotros agreguemos a un archivo. Al final de la lista está lo que se llama fin de archivo. Es una constante definida en C llamada EOF por sus siglas en inglés, End of File, que indica el final del archivo. Podemos trabajar también con los que son archivos múltiples que estén relacionados. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una aplicación para realizar una gestión de ventas en la que queremos registrar ventas y ingreso de productos y llevar control de inventario, entonces creamos tres archivos. Por ejemplo, aquí tenemos tres archivos que son un archivo para llevar a cabo todo lo que son registro de ventas o salidas del inventario, que sería, por ejemplo, cuánta cantidad se vendió, el precio, la fecha, si se quiere registrar la hora, si se quiere registrar el cliente que lo compró, el nombre de la persona que lo compró, etcétera. Este archivo estaría relacionado con el de inventario, ya que cuando nosotros registremos cierta cantidad de ventas, esa cantidad deberá restarse a la cantidad que existe en el inventario, actualizando así el archivo de inventario. En el caso del registro de compra sería ingreso de producto. En este caso, si nosotros ingresamos un producto, un producto que ya existe en inventario, por ejemplo, la cantidad que nosotros ingresemos debería ser agregada a la cantidad que se muestra en el inventario. De esa manera nosotros estamos trabajando sobre el archivo de inventario por medio de los archivos de ventas y de compras. Es decir, nosotros actualizamos nuestro inventario sin necesidad de trabajar directamente sobre él, sino que trabajamos sobre nuestros archivos de ventas y de compra. Entonces ahora les voy a mostrar cuál es la sintaxis con la que se trabaja en archivos. Aquí tenemos, por ejemplo, una sintaxis básica. Conforme vayamos avanzando en el curso van a ver sintaxis tal vez un poco más compleja. En este caso solamente se crea un archivo. No muestro mucho código, sino solamente si se va a abrir un archivo para crearlo o para leer de él. Lo primero que se hace es citar las librerías, al igual que en cualquier otra aplicación programada en cualquier lenguaje.
Aquí la librería principal que hay que citar es la stdio.h, ya que en ella se encuentran todas las funciones y que vamos a utilizar para el manejo del archivo, y también se encuentra la estructura file. La estructura file es la que nos va a servir para declarar archivo. Luego tenemos la función principal, el main. Dentro de esta función nosotros declaramos nuestro archivo. Nuestro archivo se declara como un puntero al tipo de datos file. Lo inicializo en null porque es una buena práctica de programación inicializar todas nuestras variables. Luego de eso le escribo un comentario que dice declaración de variables y constantes puse a usar. Me disculpan por el error ahí de escritura. Entonces ahí declaran todo lo que ustedes van a utilizar. Luego viene la parte en que ustedes deben abrir el archivo. El archivo se abre con la función fopen. Esta función retorna un puntero a file. Retorna un puntero a file que debe ser capturado por una variable del mismo tipo. En este caso, la variable ptrFile captura lo que retorne la función fopen. La función fopen recibe dos parámetros. El primero es el nombre del archivo que nosotros vamos a abrir. Este parámetro es una cadena de caracteres. El segundo parámetro es una cadena de caracteres que indica el modo de apertura del archivo. Luego tenemos una sentencia if en la que se indica que si el puntero a file, si la variable con la que estamos manipulando nuestro archivo es igual a null, vamos a presentar un mensaje de error y vamos a salir del programa. ¿Por qué igual a null? Porque la función fopen, en caso de no poder abrir el archivo, ya sea para crearlo, en ese caso si no se puede crear el archivo, o si no se pudo abrir el archivo para leer de él, retorna null. Ya en el caso de que no les devuelva null, la función fopen no devuelva null, quiere decir que el archivo pudo abrirse en caso de que exista, o pudo crearse en caso de que se esté creando un nuevo archivo. Y como no habrá retornado null, entonces la sentencia if, donde se compara si el puntero es nulo, no se va a ejecutar, no se mostrará el mensaje de error y no se saldrá del programa, sino que se saldará a la sentencia else, donde se podrá trabajar con el archivo. Y finalmente, luego de que se haya trabajado con el archivo, hay que cerrarlo con la función fclose. A la función fclose nosotros le pasamos como único parámetro el puntero con el que se hace referencia al archivo, en este caso ptrFile. Una vez se haya cerrado el archivo, se haya terminado todas las operaciones, se retorna exit success porque hemos indicado que nuestro programa principal retorna un entero. El entero que retornamos será la constante exit success, que indica que el programa terminó sin ningún problema. Los modos con los que se abren los archivos son estos que les muestro acá en este pequeño cuadro. En este momento solo les voy a explicar dos. Sería R, que es para abrir para lectura. El archivo tiene que existir. En caso de que ustedes quieran abrir un archivo para lectura y el archivo no exista, entonces va a ocurrir un error. Y el modo W, que es abrir un archivo para crear un archivo nuevo. En caso de que ustedes ya tengan un archivo y traten de crear un nuevo archivo con el mismo nombre, entonces lo que el programa va a hacer es eliminar el existente y crear uno nuevo. Entonces, ya que he explicado un poco la sintaxis con la que se trabaja con archivos, una sintaxis básica, vamos a pasar a nuestro IDE a trabajar en programar nuestros primeros archivos. Aquí tengo ya mi IDE abierto. Yo voy a estar utilizando CodeBlocks para este curso. Ya tengo una pequeña estructura de programa. Ustedes les recomiendo que cuando vayan siguiendo el video vayan escribiendo lo que yo vaya escribiendo, para que vayan practicando y escuchando la explicación a la vez.
Como les decía entonces al inicio del video, lo primero que ustedes tienen que hacer es crear un puntero con el que se haga referencia al archivo. Como ya tengo declarada mi librería stdio.h, yo ya puedo declarar el tipo de dato file y crear un puntero, en este caso ptrfile, que apunte con el que vaya a manejar mi archivo. Luego de eso tengo que crear mi primer archivo porque no tengo ninguno. ¿Cómo creo el archivo? Abriéndolo en modo W. Entonces al puntero a file yo le asigno la función fopen, que recibe dos parámetros. Si colocan el cursor sobre la función, ven su prototipo. Primero recibe una cadena de caracteres que indica el nombre del archivo. Como es mi primer archivo, vamos a colocarle ejemplo 1 como nombre. Y el segundo parámetro, otra cadena de caracteres que indica el modo de apertura. Como es el primer archivo, el modo de apertura es W. Otra cosa que tienen que indicar, quizás no necesaria porque por defecto, cuando uno crea un archivo o abre un archivo, por defecto se considera que es un archivo de texto. Pero para definirlo de manera explícita, ustedes al modo de apertura le agregan la letra T, en el caso sea de texto, y en caso que sea binario hay que agregarle la letra B. Pero ahorita vamos a trabajar con texto, ya los binarios los dejaremos para otro video. Entonces aquí yo estoy diciendo que voy a crear un archivo llamado ejemplo 1, que es un archivo de texto. Una vez que ya se haya abierto el archivo con la función fopen, vamos a comprobar que se haya abierto. En este caso, con una sentencia if, comprobamos que el puntero que hace referencia a nuestro archivo no sea nulo. En ese caso, como lo que tenemos que comprobar es que no sea nulo para trabajar con él, en caso de que sí sea nulo, vamos a escribir en la pantalla un mensaje de error que diga que no se pudo abrir el archivo. Error. Como estamos abriéndolo para crearlo, no se pudo crear el archivo. Listo. Y luego de eso hay que salir del programa. Pero en caso de que sí de que sí se pudo crear, procedemos a trabajar con el archivo. Esto lo pueden hacer con una sentencia else, agregando aquí un else, diciendo de que si el archivo es nulo, error, y si no, trabajamos con él. Pero como en caso de que sí sea nulo, se abandona el programa. En caso de que no sea nulo, lo que va a hacer es continuar con esta sentencia, por lo que no sería necesario un else en este caso. Entonces procederíamos a trabajar con el archivo. Aquí trabajarían con el archivo. Y cuando hayan terminado de trabajar, llaman a la función fclose para cerrar el archivo. Colocan el cursor sobre la función y ven que la función fclose recibe un puntero a file, que en este caso es el puntero a file que nosotros creamos para manejar nuestro archivo. Entonces en este caso es el ptr file. Antes de ejecutar este pequeño programa, los archivos se crean en una carpeta. Por defecto, cuando no se indica en qué carpeta, el programa crea el archivo en la carpeta en la que se encuentra el programa, en este caso el proyecto de CodeBlock. Aquí tengo abierto la carpeta donde yo tengo mi proyecto de CodeBlock, que se llama archivos 1.
cuando yo ejecute este programa, va a crear ejemplo 1, el archivo ejemplo 1, lo va a crear en esta carpeta donde está el proyecto. Vamos a ver, compilar y correrlo. El programa ahorita no hace nada, por lo que de inmediato nos retorna 0. Simplemente declara el archivo, lo abre, como no ocurre error, lo cierra y termina el programa. Pueden ver que retorno 0 quiere decir que llegó hasta aquí, hasta exit success, por lo que no existe ningún error, lo que quiere decir que sí pudo crear el archivo. Y si vemos en la carpeta, se ha creado un archivo llamado ejemplo 1. Lo voy a borrar. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes abren este archivo de texto para modo lectura, indicándole R? Cuando ustedes corran el programa, de inmediato aparece un error. Olvidé cambiar aquí que diga no se pudo abrir, porque lo estamos abriendo, no creando. Pero ya ven que ocurre un error, no se pudo crear el archivo, se ejecutó esto, quiere decir que fopen retornó null. Y eso es porque nosotros queremos abrir un archivo para leer de él y el archivo no existe. Listo. Ahora, si ustedes indican al archivo, nosotros podemos crear una carpeta para tener este archivo. ¿Ya? Podemos crearla. Nos vamos aquí para que nosotros almacenemos todos nuestros trabajos en una carpeta. Pueden colocarle el nombre ejemplos. La abren. Acá tienen lo que es la dirección de esa carpeta. Si ustedes quieren que los archivos se creen en esta dirección, entonces en el nombre agregan la dirección, copian todo esto y antes del nombre agregan toda la dirección. Y otra cosa es que para que pueda marcar una pleca invertida tiene que ser doble. Esto es por cuestiones de secuencias de escape. La secuencia de escape pleca invertida se indica con doble pleca. Así como la de salto de línea es pleca n, la pleca es pleca n aquí. Entonces aquí estamos en archivos en C, en la carpeta ejemplos, que es la que acabo de crear. Va a crear un archivo que se llama ejemplo 1 y lo va a crear, ¿verdad? Tiene que ser W. Ya está listo. Compila y lo vamos a correr. No ocurre ningún error y ahora vamos a nuestra carpeta ejemplos. Estamos aquí en la carpeta ejemplo y ya creó nuestro archivo en la carpeta ejemplo. Entonces, para los siguientes videos que esté creando, el nombre del archivo va a llevar también la dirección en la que yo quiero que se creen. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con este primer video. Ya les enseñé cómo se crea un archivo. En el siguiente video lo voy a dedicar a práctica, más que todo a práctica, para que veamos más cómo se puede registrar datos y cómo se puede leer datos desde archivo.